Hola, te habla el padre Héctor. Han dicho por allí que María no es ninguna virgen, que ella se acostó con José, que tuvo muchos hijos. Y hay pasajes en la Biblia donde realmente cualquiera pasa rápido, lee así al pie de la letra y se va pensando tal cosa. Te invito a entrar en la Sagrada Escritura. Utilizaré la Biblia de Jerusalén y revisemos los tales o supuestos hijos de la Virgen María para ver si ella les parió. Comenzaremos con el Evangelio de Mateo, donde se nos van a mostrar los nombres de estos supuestos hijos de la Virgen María. En Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, se nos habla de ellos. Dice, ¿y no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y en Gálatas capítulo 1, versículo 19, el apóstol San Pablo, narrando su visita a Jerusalén para ver a los apóstoles, señala que no vio a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. En Marcos capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, Jesús es presentado como el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. El hijo de María. Artículo determinado para indicar que fue el único hijo de ella. Ahora le mostraremos quiénes eran los padres de estos cuatro personajes y aquí dice, y no están sus hermanas aquí entre nosotros. Por esto sacamos la conclusión fácilmente de estos otros hermanitos. Empecemos con Santiago el menor. Para él nos vamos a ayudar con el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, en el versículo 3, donde dice, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo. Alfeo, que también, que es en hebreo, que en griego significa Cleofás. Alfeo el de Alfeo. Santiago el de Alfeo. Ahora vamos a ver quién es la madre. Para ver cómo se llama la mamá, vamos a visitar el Evangelio de Juan en el capítulo 19 y versículo 25 dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí está la madre, la Virgen María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, que es el Alfeo, el que mencionamos en Mateo 10:3. Por lo tanto, Santiago el menor tenía por madre a la, a, a la hermana de la madre de Cristo, a María, mujer de Cleofás. Por lo tanto, Santiago era sobrino de la Virgen María y era primo hermano de Jesús. Y lo engendró fue Alfeo y no lo engendró José. Marcos 3:18 podremos corroborar lo que estamos diciendo. Marcos 3:18 dice de Santiago el menor respecto a quién era su padre, dice que su padre dice Santiago el de Alfeo. Santiago el de Alfeo. ¿Quién era este Santiago? Santiago el menor, quien fue obispo de Jerusalén y escribió la carta que aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar con José, el siguiente que es mencionado como hermano de Jesucristo. Y para él nos vamos a dirigir, para este caso nos vamos a dirigir a Mateo 27, versículos 55 y 56. Dice así. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. José, hermano de Santiago el menor, es hijo de Alfeo, hijo de María de Cleofás. Entonces eran sobrinos de María, la madre de Jesús, eran primos hermanos de Jesús. Respecto a Judas, no Iscariote, sino Judas Tadeo, él escribió una carta. ¿Por qué mencionamos a Judas? Repasemos, porque quienes de pronto no lo tiene presente. Marcos 6:3.
Él es mencionado, Judas, como hermano de Jesús. Bien, entonces vamos a Judas, a la carta que él escribió, y en el capítulo 1 veremos cómo él se presenta, diciendo que es siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. De Santiago, hermano, pero de Jesucristo, siervo. Por lo tanto, hijo de Alfeo, de María de Cleofás, primo hermano de Jesús. La Virgen María era tía de Judas. Y si hubiese sido hermano de sangre, pues Jesús le hubiera llamado la atención diciéndole, ¿por qué me niegas? ¿Por qué no me presentas como hermano, sino solo como siervo? ¿Ven? Vamos al último de los que son mencionados como supuestos hermanos de Jesús. Marcos 6:3. Me refiero a Simón. Este Simón es mencionado en Marcos 3:18. ¿Qué dice de él? Marcos 3:18. Marcos 3:18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Simón el cananeo, ¿por qué? Porque nació en Canaán y se crió en Canaán. Dicen los hermanos protestantes que José es su papá, que él se acostó con María y a ella le parió. Mira, si Simón es el cananeo es porque entonces tendría María que para poderlo parir tenía que estar en Canaán, entonces ya no sería María de Nazaret, sino María de Canaán, y si ella le parió en Canaán, también ella lo tenía que criar, por lo tanto, nuevamente diríamos María la cananea, y si él fuese hermano de sangre de Jesús, entonces ya no sería Jesús de Nazaret, sino Jesús el cananeo. Sin embargo, Jesús nació en Belén. Y María, por lo tanto, estaba allí, y Jesús se crió en Nazaret, y María estaba con él. Y era imposible que desde Belén o desde Nazaret a distancia María lo hubiese podido parir, a menos que lo hubiera hecho por un avioncito de papel, o por Facebook, o por un WhatsApp. Dios mío, ¿de dónde inventan aquellas personas que María no es ninguna virgen y que estos son, pues, hermanos de Jesucristo? Nos quedan dos, que son Santiago y Juan. Santiago el mayor y Juan. De hecho, también dicen que María los parió. ¿Por qué? Porque hay una cita bíblica en el Evangelio de Juan, donde al pie de la cruz están Juan y estaba María, la madre de Jesús. Y allí dice, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Por esto entonces salen a decir que María lo parió. Jesús luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice, ve, aquí vuelve a parecer que ella era su mamá. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Sin embargo, vamos a ir revisando que no eran hijos de la Virgen María. Ven, empecemos por Mateo 4:21. Mateo 4:21 dice así. Mateo 4:21. Subamos acá. Mateo 4:21. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Alfeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Entonces, Juan y Santiago el mayor, hijos de Zebedeo, no hijos de José. No eran hijos de José. Bien, entonces, si José no es su padre, entonces tampoco es María su madre. Ahora tenemos que averiguar quién es quién es la madre de estos muchachos. Vámonos pues a Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, y nos daremos cuenta de quién es la madre de Santiago y Juan. Dice allí, al pie de la cruz estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. Pero ¿cómo se llama esa madre de los hijos de Zebedeo? Eso lo vamos a saber en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 40.
dice al respecto mm, sobre este tema. Dice, había también unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, en la que luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, versículo 1, se le vuelve a mencionar. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Entonces, apreciados hermanos, los tales hermanos de Jesús eran sus primos hermanos. Los tales hijos de la Virgen María, ahora sabemos, eran sobrinos. Y aquellos otros dos, Santiago y Juan, tenían a sus propios padres de familia, ¿verdad? A Salomé y a Zebedeo. Y por el otro lado están María de Cleofás y Alfeo, como padres de Santiago, José y Judas. Y de Simón sabemos que es el cananeo. Así te estamos mostrando las cosas, ¿ve? Para hacer ver que María es virgen y que Dios perdone a aquellas personas que repiten una y otra vez que estos hermanos que hemos presentado, María les parió. Ellos solo repiten lo que equivocadamente le han enseñado otros, y tengamos presente que decir falsos testimonios de otra persona está contra el octavo mandamiento, ¿eh? Y que calumniar es un pecado muy grave, y se están dirigiendo calumnias hacia la Madre de Dios, a la Madre de Jesucristo. Oremos para que Dios les tenga piedad por ese pecado cometido. Que Dios le bendiga a todos. Hospitalitos de la Fe, llega a donde tú estés.